Hola, seguidores del canal de YouTube y del podcast de Branding Escolar. Cumplo hoy un deseo de hace ya varias semanas, que era realizar un encuentro con personas del mundo del marketing y del branding, de la comunicación de colegios, pero no tanto de expertos autores de libros, que también lo hicimos, como de personas que están en el día a día de los colegios, bien en la dirección, bien como responsables pues, del área de comunicación, del área de marketing, para hablar precisamente del marketing educativo. Ahora ya veréis que somos bastantes y nos iremos presentando, si os parece bien, empezando por los más lejanos, pues empezamos por Perú, luego vamos a Venezuela, luego ya saltamos a Alicante, Zaragoza y Barcelona. Pues cuando queráis. Adelante. Bien, Miquel, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es María del Carmen Romero y dirijo la Oficina de Comunicación Institucional y Admisión del Colegio Nuestra Señora del Pilar en Arequipa, Perú. Muy agradecida, reitero, ¿no?, de poder compartir con ustedes este espacio, ¿no?, y poder intercambiar toda nuestra experiencia, ¿no?, como dices. Muy bien, yo soy Eduardo González, vivo en Venezuela, tal como le decía Miquel. Gran fan y admirador de los escritos, del podcast, en fin, de todo lo que tenga que ver con marketing educativo. Y nada, entusiasmadísimo en escuchar, aprender y decir alguna que otra cosita. Muchas gracias. Perdona, Eduardo, ¿no has dicho a qué te dedicas? Yo soy el director general, gracias Miquel, yo soy el director general del Colegio Río Claro en la ciudad de Barquisimeto. Yo soy Vicent Català, soy miembro del claustro del Colegio de Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús en Alcoy y este colegio forma parte de la Fundación Educativa CI, del cual hasta ahora he sido miembro del equipo de marketing nacional. Ramón, adelante, cuando quieras. Buenas tardes, gracias. Miquel, lo primero reiterar este agradecimiento por la convocatoria que has hecho desde puntos tan diferentes. Yo es la primera vez que estoy en una reunión con personas del otro lado del Atlántico y además que se dedican a lo mismo que yo, con lo cual va a ser interesantísimo. Muchas gracias, Miquel. Me llamo Ramón Jimeno, trabajo en el Colegio de Fomento Monte Aragón de Zaragoza y además también colabora en la comunicación externa de un colegio mayor de esta misma ciudad. Hola a todos, pues yo también muy contenta porque también me estreno hoy participando aquí en esta tertulia con Miquel, al que he tenido la suerte de escuchar en directo en varias ocasiones. Y soy la responsable de comunicación de un colegio que se llama Camp Juliu, que está cerca de Barcelona. Es un colegio muy grande, de 1.400 alumnos, y sobre todo impulsamos mucho en nuestro colegio las redes sociales, que a lo mejor es el campo en el que estoy más especializada. Aunque llevo la comunicación de medios, un poco la comunicación externa, interna, y soy periodista también. Aunque trabajé de profe, bueno, al final es comunicar igual, explicar las cosas, lo que mejor puedes, lo que mejor sabes a otras personas, o sea que el periodismo y la educación están muy de la mano. Bien, entonces, vamos a empezar hablando ya un poco, porque esto está a punto de empezar el curso. Para los que estamos, claro, aquí los que estáis en América tenéis seguramente, al menos en el hemisferio sur, el curso ya de otra manera, ¿no? Ya lleváis una buena parte del curso, ¿verdad? ¿Es así? Sí. En el caso de Venezuela no. Vale, Venezuela también empieza ahora, en cambio Perú simplemente estamos a mitad de curso. Muy bien, entonces, correcto. Bueno, pues lo que os querría primero preguntar es si trabajáis el marketing durante todo el año. Supongo que no os limitaréis solo pues, a esas jornadas de puertas abiertas que coinciden con la preinscripción. Si lo hacéis durante todo el año,
¿Cómo lo hacéis? ¿Lo tenéis programado? ¿Lo tenéis distribuido? ¿Hay una programación pues de todo un plan de marketing? ¿Cómo lo hacéis? Respuestas breves y vamos pasando de unos a otros y si queréis intervenir también os podéis responder a vosotros mismos. Adelante. Bueno, en mi caso, siempre las preinscripciones, cuando damos a conocer más el colegio, siempre es en el segundo trimestre, porque suele ser la preinscripción antes de la Semana Santa. Pero es imposible tener todo previsto para este segundo trimestre. Y en mi caso, siempre pienso que el primer trimestre es clave para tenerlo todo preparado. Y el primer trimestre es cuando genero más ideas y más contenido que luego aprovecharé a lo largo del curso. O sea que sí, hay que hacer fotos, hay que hacer vídeos, hay que hacer trípticos, hay que renovar fotos de la página web. Todo lo hago en el primer trimestre. O sea, empezar ahora en septiembre, cuando los profes tienen más energía y cuando les pides 1000 cosas y tienen ganas de hacerlas. Y también muy importante, que parece una chorrada, pero los uniformes ven bonitos, los niños están bronceados, todo el mundo sonríe con más energía a principio de curso y es donde aprovecho para generar más contenido. Para decidir también un poco el equipo que tendré durante el año. ¿Qué profes veo más pues, que les gustan las fotos, que les gusta la comunicación? Para tener como corresponsales en todas las etapas, en infantil, en primaria, en la ESO, y hacer un equipo que sea ya el de redes o el de comunicación y que me dure todo el año. Aunque yo supervise un poco todo lo que se publica, creo que la gente joven tiene 1000 ideas, han visto 1000 TikToks, tienen la tira de energía para hacer historias o para hacer mucho contenido de mucha calidad y sobre todo lo genero todo en el primer trimestre y luego me raciono para que me dure todo el año. Aquí ocurre, en Venezuela ocurre una cosa muy interesante y en Barquisimeto también, que es que, digamos, adelantamos toda la creación de contenido para efectos de la admisión de nuevos alumnos que empiezan a partir del mes de enero. El año escolar comienza en Venezuela en septiembre-octubre y termina en julio, de manera que el primer trimestre, coincidencialmente, un poco lo que tú hablabas, era generar un poquito hacia dónde íbamos a apuntar para la captación de nuevos alumnos que empiezan a ocurrir y a entrevistarse personalmente a partir del mes de enero. Para nosotros esto es determinante porque nosotros no tenemos preescolar, no tenemos kinder, de manera que todos nuestros alumnos que entran por primer grado son o vienen de otros colegios y evidentemente tienes que generar, digamos, las circunstancias adecuadas un poco para que se enamoren de la oferta educativa del colegio. Uno de los objetivos fundamentales es siempre guardar mucha cercanía con los preescolares. Yo estoy en una ciudad relativamente pequeña, de manera que la oferta de preescolar no es que sea muy amplia, pero sí existe esa buena comunicación a lo largo del año escolar con relación a esos preescolares. Y además existe unas actividades extracurriculares que también son ofrecidas a estos preescolares de la ciudad. Entonces, claro, si a eso se le añade que todo en el colegio tiene que ser marketing, desde la seguridad de la entrada, los señores de vigilancia o el personal de seguridad que existe aquí en Venezuela, en Barquisimeto, que tiene que haberlo, más los jardines y tal, pues la gente se va encariñando y esos son objetivos que se van trazando y que se van midiendo, ¿no? A lo largo del año escolar, pues tienes que medir cuántas han solicitado admisión, quiénes son y qué preescolares están viniendo más, etcétera, etcétera, ¿no? De manera que efectivamente el marketing es, digamos, por las obras lo conoceréis, ¿no? Entonces todo el colegio tiene que hablar, tiene que explayarse, al menos en nuestro caso, para que los demás oigan, escuchen y vengan en ese periodo de admisión. Y como habéis estado comentando, pues a lo mejor las primeras semanas de curso, pues mientras se va asentando todo el claustro, se va poniendo las cosas en orden, pues es un buen momento para ir intentando montar el puzzle para ya cuando llegamos a octubre, pues ya empezar pues con el tema de preparar materiales, de preparar dípticos, de buscar presupuestos, para así que no nos pille el toro y que llegados al momento del periodo de admisiones y del periodo de matrículas, pues que tener los deberes hechos. Y después ahí ya entraría también un poco el tema de
si tener un plan o no tener un plan, porque muchas veces encontramos centros educativos que van un poco a salto de mata y conforme va sucediendo las cosas van intentando resolverlas. Y al final ni se miden ni se tiene una valoración de por qué se ha hecho y tampoco al final conocen si el resultado ha sido positivo o no lo ha sido tanto como ellos esperaban. Entonces, pues bueno, es importante tener un plan, tener una ruta y dentro de esa ruta, pues calendarizar, cuándo hacer cada cosa para llegados al sprint estar preparados, estar fuertes y poder sacar el 200% de todo lo que puede ofrecer el colegio de cara al periodo de matrículas. Sí, yo quería comentar una cosita simplemente pequeña. A mí a veces me parece que en términos de medios y del manejo comunicacional, evidentemente, hay un tema que es muy atemporal, o sea, son objetivos que uno se traza en una planificación que siempre tienen que estar. El tema de la educación personalizada, la educación diferenciada, la formación humano y cristiano, pues que nosotros como colegio tratamos de promover en todos los ámbitos, padres, profesores, alumnos. Pero tampoco me niego al salto de mata. O sea, el aprovechar algo que me ocurrió para darle un manejo interesante, para explotar, por ejemplo, recientemente unos alumnos ganaron un concurso de matemáticas que van, bueno, eso lo tengo que sacar, eso no lo esperaba y salió y lo saco. Aquí el tema del COVID-19, bueno, salió unas casetas de desinfección y entonces el colegio invirtió en eso, entonces lo saco porque eso da tranquilidad, serenidad a las familias al momento de ingresar. Me parece que también hay que saber aprovechar, por supuesto, tener una planeación de las cosas, ¿no? Por ejemplo, tener, como dije, unos objetivos atemporales y otros que, por supuesto, van marcando la pauta de cada trimestre, pero también los saltos de mata y de repente que aparezca algo que sacarle punta también, ¿no? En Perú, les digo, este tema del marketing educativo es muy nuevo. Hace más o menos 5 años que recién estamos entrando en todo lo que es marketing educativo o poniéndole énfasis en el colegio en lo que es comunicación institucional con todas las estrategias, ¿no? El colegio tenía la particularidad de tener admisiones, clientes que llegaban sin necesidad de hacer ningún esfuerzo. Ahora hay una reducción, ¿no?, de la demanda, entonces eso nos ha obligado un poquito porque la oferta se ha abierto a poner, ¿no?, la importancia que debe tener todo lo que es el marketing. En tema de planificación todavía nos cuesta, todavía cuesta un poquito tener a todo la directiva, a los directivos, al colegio involucrado, porque son varias áreas las que tienen, ¿no?, mucha incidencia en esto del marketing, los profesores, ¿no?, los administrativos, todos tienen que estar caminando hacia la misma visión que se tiene que plantear en el colegio, ¿no? Entonces, incluso ahí también, ¿no?, la planificación o los saltos de mata, como dicen, también tienen que tener esa visión, ¿cómo se puede decir? La esencia del colegio, ¿no? O sea, no podemos acostumbrarnos al salto de mata, porque a veces en el salto de mata también perdemos esa visión, ¿no? Entonces, todo tiene que estar, sí, ¿no?, bien visualizado, sí, visionado, ¿no?, para poder hacerlo. Evidentemente, hemos hablado de programar todo un año, pero aquí eso significa, primero, planificar bien, significa en el plan de marketing haber hecho primero un análisis a fondo de cuál es nuestra situación, para después haber concretado unos objetivos que nos estamos proponiendo y que esos objetivos pueden ser algunos de largo recorrido, otros simplemente son los objetivos anuales para ese año, de manera que así, lo que comentabas, ¿no, María del Carmen? Pues no, o sea, el salto de mata va a estar de acuerdo siempre con esos objetivos, pero efectivamente acciones tácticas puntuales en marketing las tendremos que hacer también. Yo estoy de acuerdo en esto con Eduardo, ¿no? Es decir, que hay momentos en los que si necesitas hacerla, la haces, aunque no estaba prevista, ¿no? Pero lo que yo veo que a veces cuesta más es el planificar después
los indicadores, ¿no? Habéis comentado también que el marketing es todo, no es solamente pues, en las puertas abiertas, ¿no? Y que en todo lo que estamos haciendo en el colegio pues, nos va a traer alumnos o nos los va a quitar, ¿no? Eso está claro, ¿no? Y entonces, por eso es importante ese fijar unos indicadores que me digan pues cómo vamos, ¿no? Claro, el indicador de número de alumnos, ese es muy fácil, ¿no? Tengo más alumnos, seguramente es que eso tengo mejor reputación y voy subiendo, ¿no? Pero hay indicadores que no son tan evidentes. A mí me gusta poner el ejemplo, para mí me sirve mucho el indicador, por ejemplo, de la rotación del profesorado. Que un colegio tenga un 35% de profesores que se van cada año, me dice mucho de la cultura de ese colegio. Y Jaime García Crespo me añadió, cuando se lo pedí, uno que era desde su punto de vista, otro indicador, que es, entre comillas, el consumo que hace cada alumno en el colegio. Porque si un alumno, por ejemplo, pues hace, digámoslo así, consumo de actividades extraescolares y una serie de servicios, o no va nunca a esos servicios y se queda con lo mínimo, es un indicador también un poco de, pues supongo, de su satisfacción, etcétera. ¿Sabríais decirme, para vosotros, algún indicador que digas, mira, yo siempre mido esto? Magda podrá hablar seguramente todo lo que es Internet, ahí nos da unos indicadores muy fiables desde este punto de vista, pero del día a día, lo que es offline, si alguien quiere apuntar indicadores, pues adelante. Bueno, a mí me va muy bien también los antiguos alumnos. O sea, tener a los antiguos alumnos muy implicados en la escuela es un gran indicador, porque al final cuando preguntan en coles suelen preguntar a familias que traigan a sus hijos a nuestro colegio, pero también antiguos alumnos les explican un poco sus experiencias y el recuerdo que tienen y lo que más les ha marcado, que en general nunca es el temario, sino el equipo humano, ¿no? Pues esta profe me ayudó mucho. O sea, que siempre tienen un muy buen recuerdo y que estén muy implicados en el día a día del colegio, que vengan a dar sesiones, que vengan a dar charlas a alumnos de bachillerato, que veas que los antiguos alumnos pues tengan una página de Facebook para compartir contenido del colegio y darlo a conocer a otras futuras familias, sobre todo pues los antiguos alumnos que ahora ya tienen hijos en edad escolar, pues nos pueden servir mucho para hacer promoción. Y después también en las entrevistas, no sé si es el caso de los demás, en las entrevistas a familias nuevas siempre les preguntamos también cómo han conocido el colegio. O sea que también es un indicador para saber si ha sido a través de alguna familia, si ha sido a través de Internet, también se lo preguntamos, si ha sido que nos han conocido por Instagram o por Facebook, o lo más habitual es que sean otras familias. Siempre las otras familias son las primeras promotoras y también hay que cuidarlas, las familias de nuestros coles, o han sido, por ejemplo, pues los antiguos alumnos que han hablado muy bien de su experiencia en el colegio. En redes sociales, las veces que terceros, y con terceros me refiero a familias, me refiero a profesores y me refiero a terceros absolutos externos, no hacen una mención del colegio de motu propio. No estoy hablando que alguien le dé un like o me gusta o entre en una conversación generada por el colegio, sino que de motu propio el padre de un niño que el sábado por la mañana ha ido a jugar un partido al colegio y que no había estado nunca, pero que le ha gustado pues el equipo contrario, que es el nuestro, pues cómo los ha recibido, cómo han estado, cómo están las instalaciones. Es un tercero, absolutamente tercero. Posiblemente no vaya a traer nunca a su hijo al colegio porque está muy contento con el suyo. Pero hace una mención en una red social. Dice, qué bien me han tratado en este colegio. O un profesor que por sí mismo, en una investigación suya o habla del colegio, no de su clase propia, incluso familias que de motu propio están agradecidas por algo muy puntual que han visto. Entonces, ver cuántas veces el colegio aparece a iniciativa de terceros. 3 cosas puntuales. Una es la admisión de alumnos nuevos provenientes de otros centros educativos. Eso es muy interesante porque, digamos, en revisar, por ejemplo, y saber que ingresar al colegio donde yo trabajo porque es más económico no suele ser el argumento, sino que obedece a otras razones que son interesantes. Disciplina, calidad, formación, etcétera, etcétera. Entonces es una cosa bien interesante porque la gente conoce de fuera extramuro del Río Claro, la oferta educativa que hay.
Pero hay otros dos elementos que es interesante y que tienen mucho que ver con lo que se vende que se mercadea, a través de los medios sociales, que es la asistencia a las preceptorías por parte de las familias. Si las familias vienen a la tutoría o a la preceptoría, significa que digamos, digerido el proyecto educativo que se está mercadeando, se está llevando a efecto, y normalmente no viene solo uno, sino que viene el matrimonio, los dos. Entonces eso es un elemento que a nosotros nos ha servido mucho para medir, digamos, el que la familia está comprando, entre comillas, la idea educativa. Y una tercera cosa es la asistencia a las charlas de formación. Cuando son muy poquitas las familias que asisten o son las de siempre, se ve que hay como un distanciamiento entre el colegio y lo que ofrece y lo que la familia espera. Cuando empieza a generar muchas más familias y distintas y que quieren más, eso para mí es un indicador de que las cosas van bien y que están sujetas a los objetivos que nos hemos trazado desde el punto de vista de mercadeo. Coincido con Eduardo, también en el colegio donde trabajo, tenemos también, medimos también el tema de cuántos papás se involucran en el colegio, ¿no? En todas las ofertas extra que damos en el colegio, las conferencias, las charlas, etcétera, ¿no? Y así como Ramón también tiene un ideal, un sueño de indicador, a mí me gustaría que en el colegio se pierda un poquito el miedo a medir. Y a medir es la felicidad que tienen los alumnos al ir al colegio, ¿no? Cómo evoluciona a lo largo de su vida escolar, ¿no? Esta felicidad, ¿no? Y si logran terminar el colegio, ¿no? Tan ilusionados, tan enamorados del colegio como lo están en inicial, en kinder, ¿no? Es bien claro para nosotros ver que los niños más pequeños, ¿no? Gozan y se ilusionan y no quieren regresar a casa, ¿no? Y bueno, ya vamos avanzando con los más grandes un poquito más, ¿no? Entonces, eso sí es bien importante también, ¿no? Que se puedan medir y perder el miedo a medir también. Nos encontramos en un momento en el que es importante medir y evaluar. Y como se ha hecho referencia ya antes, pues las redes sociales son más fáciles de medir, pero hay otros aspectos, pues lo que comentaba Ramón. Yo intentaba imaginarme tu propuesta y veía una necesidad de dedicación de horas para encontrar todas esas maneras de nombrar o de referenciar al colegio que me ha parecido una idea súper buena, pero claro, el tema de horas de dedicación puede ser ahí un pequeño hándicap, pero como se ha dicho antes, la felicidad del alumnado también la tenemos que medir. Y esa felicidad que se va transmitiendo a lo largo de los años llega después con los antiguos alumnos, como ha dicho Magda, y después esos antiguos alumnos son futuras familias que van a traer los niños al colegio. Por eso que el hecho de tener a nuestros alumnos felices y de dar respuesta a sus necesidades y que eso se vaya manteniendo durante el tiempo es un reto que tenemos por delante, es un reto que cada curso escolar se mantiene vivo, pero que debemos de ser constantes en ello, porque así es como conseguimos acercar a las familias y acercar a nuevas familias que por el boca a oreja pues también conocen o descubren nuestro colegio. Pues, si queréis, podemos pasar a otro tema. Hemos hablado de cuando no hay la campaña, diríamos, de inscripciones. Podemos hablar de cuando nos encontramos ya de lleno en ese momento, ¿no? Lo tradicional es, lógicamente, y esperemos que se pueda volver a hacer sin problemas el próximo curso, es que vengan a la escuela, y entonces visitan colegios. Cada vez visitan más colegios. Y esto lo sabemos. Cuando vienen al colegio
a ver el colegio, porque ahora hablaremos de las puertas abiertas estrictamente, pero cada vez más ocurre que vendrán a lo mejor fuera de puertas abiertas, ¿no? Pero en tanto si es dentro de las puertas abiertas como fuera. Cuando una familia visita el colegio, vosotros sabéis que cada vez visitan más colegios, a lo mejor son 5, a lo mejor son más. Y entonces, el hecho de que vean el colegio, sabéis que no os garantiza que lo inscriban y que uno tiene que poner ahí toda la carne en el asador, hacer mucho esfuerzo para conseguir que se queden, ¿no? Primero os pregunto brevemente, simplemente digáis si medís o no medís, no hace falta justificarlo mucho tampoco, el índice de conversión de las visitas. Es decir, han venido tantos, han quedado tantos, eso significa que se quedan tantos por los que vienen, de tanto por ciento. Y después, ¿qué hacéis? ¿O qué ideas, alguna idea, si queréis aportar, para hacer mejor, para sacar mejor estas visitas? Aquí en Barquisimeto, Miquel y todos, no es ordinario, no es normal las puertas abiertas. Eso aquí no se estila. Sin embargo, gracias a Branding Escolar y todas las cosas que nos va dejando el canal de YouTube, no lo digo en broma, lo digo en serio, este año por primera vez el Colegio Río Claro hizo un puertas abiertas colectivo. ¿Ok? Las admisiones en Barquisimeto ocurren absolutamente individuales y personalizadas por familia. Sin embargo, este año, producto del confinamiento y todo este asunto del COVID, con digamos, los cuidados oportunos y anticipándonos un poquito al paso del tiempo para efectos de las admisiones definitivas, reunimos a una veintena de familias que estaban pendientes por conocer el colegio y tal, y que no podíamos solicitar que vinieran individualmente por distintas razones. Aquí en Venezuela el Ejecutivo, las autoridades prohibieron el uso de las instalaciones educativas por un tema del COVID. ¿Qué quiero decir con esto? De manera que no es normal las puertas abiertas. Este año comenzamos con puertas abiertas y las admisiones ocurren, básicamente familia a familia, una a una. Se les entrevista, se les pasea por el colegio. Es un puertas abiertas individual, no colectivo. La experiencia este año de esa relación entre la solicitud de admisión y las admitidas ha sido positiva. De hecho, crecimos en términos de número. Y quizás, básicamente, creo que lo que añadió un poquito en ese crecimiento de número, pues tengo que decirlo, ha sido el mercadeo de algunos elementos muy digamos, claves en las inquietudes de las familias. Lo digo como una cosa bien particular. Quizás en otros países es muy frecuente puertas abiertas. En Barquisimeto y en Venezuela, al menos que yo sepa, por primera vez se hace en nuestro colegio. Ahora, puertas abiertas para familias personalmente, individualmente, porque cada una se entrevista por separado, pues sí ocurre desde hace muchos años, pues desde siempre. Sí. Aquí en Perú, nosotros le llamamos visita guiada. Anteriormente no teníamos la necesidad de darle una prioridad a la visita guiada porque muchos de los que venían a admisión eran de boca a boca, referencias, ¿no? de conocidos, de papás. Nuestro boca a boca siempre ha sido nuestra carta de presentación y la mayor parte de los clientes o de los papás que ingresaban al colegio venían con esa carta ya. Y muchos de ellos ni siquiera conocían el colegio y no tenían la necesidad. Ya con lo que les habían contado del colegio estaban segurísimos que ese era el colegio que querían para sus hijos. Ahora sí le estamos dando más incidencia al tema de la visita guiada, que es como dijo Eduardo, más personalizada, ¿no? Se hace una visita individualmente a cada familia, un directivo o alguien responsable de hacerlas, los pasea por el colegio, ¿no? Y ellos tienen la posibilidad de ver, ¿no? De primera mano todo el colegio, ¿no? Y mucho resaltan ese contacto muy humano, muy cercano desde el portero, ¿no? La limpieza del colegio, ven a los chicos en su ambiente natural, ¿no? O sea, en las clases, ¿no? Entonces, eso es muy importante, ¿no? Resaltan mucho el cuidado que se le da a todos los detalles que hay en el colegio, ¿no? En el tema de conversión,
bueno, ahí todavía nos falta un poquito ver el tema de cuántos nos visitan, cuántos se convierten, porque no tenemos, como se dice, vienen por visita guiada, pero no tenemos todavía el tema de registrarlos, ¿no? Porque todavía consideran algunos directivos que es algo invasivo, ¿no? Entonces todavía hay que ajustar en algunos temas ahí. Nosotros desde en la Fundación Educativa CI, los 15 colegios, pues tienen diferentes maneras de organizar el proceso de puertas abiertas y algunos han sido en estos últimos años, dada la situación de baja natalidad, que ha hecho que se tuviera que movilizar más el tema de matrículas para así poder dar mayor, pues, no tener ningún susto en el momento de matriculaciones. Pero dentro de todo ese proceso, pues, como se ha comentado, el tener en cuenta diferentes aspectos es importante. Nosotros, en el caso de Alcoy, por ejemplo, lo que hacemos es, en los últimos años, se hacían pues, jornada de puertas abiertas y ahora se hace más personalizado, dado que así, al tener cita previa, ya tomas los contactos de las familias y ese contacto que ya tienes, pues después te sirve para mantener ese contacto una vez hecha la visita con ellos. Pero después también hay que tener en cuenta que, dada la situación que estamos viviendo actualmente, pues esto también nos tiene que servir un poco a los equipos de marketing para reinventarnos y para ver de qué forma podemos hacerlo, porque en las noticias que aparecen, que intentan explicar que las familias no se pueden acercar a los colegios, pues las familias nuevas aún va a ser más complicado ese proceso. Entonces, debemos de buscar de qué formas o qué alternativas tenemos para mostrar nuestros colegios, porque durante el periodo de puertas abiertas de este curso escolar, pues estábamos en pleno confinamiento y los equipos directivos, los equipos de marketing hicieron de tripas corazón para ofrecer versiones online, visitas online guiadas y diferentes estrategias. ¿Cómo podemos combinarlo todo para llegar a las familias? Pues tenemos un reto importante por delante. Bueno, en nuestro caso hay como dos opciones. Una es la entrevista personal, en la que viene la familia y nosotros les atendemos. Ya vienen muy preparados. La verdad que, como decía Miquel, han ido a varios coles, llevan una lista a veces incluso de preguntas para que no se quede nada en el tintero, y sí que les hacemos como el recorrido. Pero después, las puertas abiertas, más que enseñar el continente, nos centramos más en el contenido. Y en las puertas abiertas no solo mostramos el edificio, sino que siempre hacemos una clase de inglés o una clase de psicomotricidad o un taller en el atelier creativo, para que vean también la metodología, que no se quede solo en una explicación teórica, pues muy de vender neveras en el Polo Norte, ¿no? de todo palabras, sino que vean realmente cómo se trabaja, y esto siempre lo hacen los profesores. O sea, que siempre vienen profes a las puertas abiertas, suelen ser un sábado, y allí, ya os digo, aparte de enseñar el continente, que es importante, lo fundamental es el contenido. Después, como decía Vicent, pues sí, nos hemos tenido que reinventar para enseñar los colegios sin la presencialidad a la que estamos acostumbrados, y nosotros, por ejemplo, hemos hecho bastantes directos en Instagram, que puede ser una idea que os puede servir, pues, yo qué sé, de ideas para elegir bien un cole. O a veces invitábamos a alguien y hacíamos como una sesión vía directo de Instagram. Y allí se unía mucha gente, incluso familias nuevas. O sea, que es lo que decía Ramón, a veces para buscar dónde están los terceros, veíamos después del directo cuántos eran de la casa, que se habían unido al directo, y cuántos habían venido de fuera porque habían visto o alguien había compartido que haríamos una sesión concreta tal día, tal hora, y que ha fijado en Instagram TV y lo pueden ver en diferentes momentos. O sea que Instagram nos ha servido un poco de plataforma en el confinamiento para acercar nuestro contenido a familias nuevas y de la casa. A mí me gustaría añadir que estos dos modelos de los que estamos hablando, puertas abiertas versus una visita personalizada,
yo creo que son dos modelos necesarios que pueden y que deben coexistir. Cada uno tiene sus virtudes y tiene sus defectos. Hay familias que prefieren unas puertas abiertas sin tener que dejar su nombre, ni dirección de correo, ni teléfonos, no me quiero identificar, lo cual me parece estupendo y están en todo su derecho. Y hay familias que prefieren una visita guiada y además son dos modelos que se relacionan también entre sí. El que va a las puertas abiertas y después pide la personalizada, o el que está en la personalizada lo conoce y quiere ratificar esa decisión. A lo mejor con la personalizada no se ha terminado de decidir y cualquier oportunidad que salga son 12 años lo que va a estar su hijo allí, o 15, según si entra en infantil. Es muy importante esa decisión, con lo cual la quiere ratificar también con las puertas abiertas. Y este año, precisamente por las circunstancias en las que estamos viviendo, nosotros lo que hemos visto es quizás una tercera vía, no sé si se pudiera llamar de este modo, que es la puerta abierta, que es la visita personalizada, pero es el que no le ha dado tiempo, y volvemos a lo de antes, a la importancia del salto de mata, y es que una vez que habían transcurrido pues, las puertas abiertas, comienza el confinamiento, los colegios se ponen a prueba de una manera brutal. ¿Cómo han respondido los colegios a más de 3-4 meses con los hijos en casa? ¿Han tenido contacto diario? ¿Han llamado los profesores a sus familias con una regularidad semanal? ¿Han tenido no solamente una videoconferencia de el lunes te mando los deberes, el viernes me los dejas? ¿Han seguido con ese horario? Y entonces la experiencia de los buenos colegios, la experiencia que los padres la han vivido diciendo qué paz estar en este colegio, que tienen las mismas horas, mi hijo está en casa pero tiene las mismas horas, las han transmitido y nosotros tenemos la experiencia de padres que sin puertas abiertas, sin visita personalizada, han dicho esto es lo que queremos. Pero claro, esta es una vía para momentos de crisis que esperemos que no se repitan más. Quería hacerles una consulta en el tema de esto de tenernos que adaptar en esta circunstancia, ¿no? Nuestros colegios han estado acostumbrados al tema de uno a uno, ¿no? Siempre de atender a las personas presencialmente, ¿no? Entonces, ¿cómo les ha ido con el tema de adaptarnos en el tema de las visitas guiadas o tours virtuales que han hecho? ¿Han podido medir algo de esto? Yo tour virtual no he hecho, o sea que a mí mi colegio entró en fase 3 en mayo y la realidad que pensábamos que no vendría nadie y en mayo con mascarillas y con distancia vinieron. O sea que sí, seguí haciendo las entrevistas de manera presencial. Pero como dice Ramón, todo el marketing, ese año que no pude hacer casi nada, estaba hecho. Porque como los profes habían dejado la piel en las clases virtuales, como lo habían hecho tan bien, toda esa promoción la hicieron solos. O sea que gracias al trabajo de los profes de llamar, de hacer tutorías, me vino la promoción hecha gracias al curro que había detrás en la época del confinamiento. O sea que lo que dice Ramón es clave. En épocas de crisis, que el equipo trabaje bien y se sepa adaptar y sea camaleónico y en nada monte todo un horario virtual, la clave de la promoción de este año. Pues Magda, ya que has sacado el tema, porque ya sabéis que, en fin, bueno, de hecho esto es el contenido del libro que saldrá, si Dios quiere, la semana que viene, ¿no? Con Santillana. El papel del profesorado es clave, y yo acostumbro a decir el ejemplo cuando hablo con gente de marketing y dirección de los colegios, que son como pongo este ejemplo siempre, ¿no? Que como los responsables de marketing de un equipo de fútbol de Barcelona, del Madrid, dependen absolutamente de que el balón entre. Y si no entra el balón, si no hay títulos, no venderán una camiseta, por más bien que lo hagan, ¿no? Por lo tanto, ahí está el papel. El profesorado, os pregunto a vosotros brevemente, quien quiera responder, no hace falta que conteste todo el mundo, pero ¿el profesorado es consciente de su papel clave en este punto? Yo creo que con el tiempo van siendo más, se van dando cuenta de dicha importancia. En los primeros años lo veían hasta con una carga, veían que entraba el responsable de marketing y ya me están pidiendo trabajo extra.
ahora con el tiempo se han dado cuenta de la importancia que tiene el dar a conocer lo que se hace dentro del aula. Y en ese sentido, pues, como has dicho, se dan cuenta de que si todos hacemos, si todos mostramos aquello que se hace, repercute en el bien de todos, que es en el tener matrícula, en el tener alumnado y creo que son más, lo tienen más claro. Sí, el profesorado sabe la importancia que tiene en la institución, ¿no? Es consciente, pero no lo traduce todavía como el tema de marketing, ¿no? Todavía le falta ese chip de repente, ¿no? Los más jóvenes sí pueden tener un poco más claro esta filosofía del marketing, ¿no? Los más antiguos, los mayores, hay que ayudarlos, ¿no? Hay que estar siempre en constante comunicación con ellos, explicarles a más detalle qué se espera de ellos y estar acompañando mucho, tanto desde la dirección como desde el equipo de comunicación, ¿no? Explicarles todos los planes que se tienen en el colegio, en el área de comunicación, ¿no? Entonces, involucrarlos en nuestro trabajo también, ¿no? De esa forma, mucho el tema de comunicación. Yo creo que el responsable de marketing, mi experiencia es que el acercamiento hacia los profesores en ningún momento puede ser, sino todo lo contrario, invasivo, más bien ha de ser muy respetuoso. Yo lo que muchas veces le comento a algún profesor es que para la comunicación del colegio, el profesor lo que tiene que ser es un buen profesor. Lo que tiene que hacer un profesor es lo que sabe, que es dar clase y ser profesor. Y a partir de ahí, con la ayuda, las sugerencias del Departamento de Comunicación, vamos a poner en relevancia eso que estás haciendo, vamos a darle visibilidad. Pero tu profesor tienes que ser un buen profesor. Es tu razón de ser y la mía es dar esa visibilidad. Entonces ahí ese acercamiento con mucho respeto y sobre todo ahí la labor del responsable de marketing es una labor de conocer muy bien, antes lo comentaba, creo que Magda, qué es lo que puede aportar cada profesor. A uno le gustará pensar un eslogan divertidísimo, otro le encanta hacer fotos entre clase y clase, otro tiene ideas de post para Facebook, para Twitter, para Instagram, saber de cada uno lo que se precisa y sobre todo decirles que no les vamos a dar más trabajo, les vamos a ayudar a visibilizar el suyo. Abordamos el último tema, que es el último porque siendo importante, al menos ya sabéis mi punto de vista, para mí no es el más importante, ¿no? Que es el marketing digital. Es decir, hay una en general, ¿no? La gente que se dedica al marketing en el mundo empresarial le da una relevancia grande según qué sector sea, evidentemente. En el mundo educativo, mi opinión es que es importante, hay que cuidarlo, pero es difícil. Y la profesionalización al máximo es muy cara. Con lo cual, os encontráis seguramente en que tenéis que hacer equilibrios en las dos cosas, ¿no? He dicho ya antes, para mí, por ejemplo, y pongo este ejemplo, ¿no? Es decir, que las fotografías de Instagram de una actividad de, pues no sé, de plastilina en P5 al lado de una mala corrección de un profesor que ha generado que todos los alumnos y las alumnas del colegio estén enfadados y lo trasladen a sus padres y eso quede y es, bueno, pues tiene más peso los segundos. Hay que estar atento a todos los detalles, no solamente al marketing digital, pero también está ahí. Cada vez cuesta más el que la viralidad nos pasa a todos, ¿verdad? Parece que ahora que haya que pagar para hacer un like o un retweet, porque la gente le cuesta más hacerlo, con lo cual cuesta más llegar. La publicidad online es todavía barata, pero cada vez menos. Vi un estudio interesante de un profesor de la Escuela de Negocios de IES en que ponía números de cómo poco a poco va costando cada vez más pues la publicidad online. Entonces, bueno, pues ahí está. Me gustaría saber vuestra opinión y de qué manera la gestionáis para darle la dimensión
que veáis vosotros. Y si me decís, no, yo no estoy para nada de acuerdo, yo creo que es fundamental y es prioritario todo lo demás, seguramente que, en fin, que a lo mejor, porque no hay principios generales en el marketing, ¿no? A lo mejor en ese centro tendrá que ser así. Me gustaría saber vuestra opinión. A mí el tema de los medios sociales son bastante importantes, pero no son suficientes. O sea, me parece que el tema del clima organizacional y la disposición y prestigio del profesor se lleva por delante cualquier publicación en Instagram, Twitter o Facebook. En estos días una universidad de aquí de Venezuela sacó un estudio breve, pero interesante, que nos sirvió mucho a nosotros como colegio, de un contraste entre un colegio X que había publicado una noticia buena versus el negativo clima organizacional que había en el colegio, y entonces todos los comentarios eran desmintiendo eso que el colegio publicó. Entonces, claro, efectivamente pareciera que tiene que haber un matrimonio entre el trabajo eficiente, el bien hecho, etcétera, etcétera, por parte de quienes trabajan en la institución, con unas buenas publicaciones en los medios sociales. Por eso el tema de que por sus obras los conoceréis, para mí eso resume muchísimo la importancia del tema del profesor, o la importancia del profesor en el tema del marketing. Si eso además se publica aquí en Barquisimeto, y con eso entonces entro el tema de los medios sociales, en Venezuela el medio más utilizado es Instagram. Y lo que no está en Instagram no pareciera que no existe, ¿no? Probablemente el Instagram es la puerta de entrada para la página web del colegio, la página de landing page, digamos que después te lleva a otras opciones del propio colegio. Pero el Instagram para mí cumple una función informativa y formativa para la gente que está dentro. Sin embargo, tengo casi 8.000, que quizás sea poquitico, pero 8.000 seguidores, pero también hemos revisado que no tiene mucha vinculación con las familias nuevas que van llegando, porque las familias nuevas que van llegando para el proceso de admisión son familias conocidas por familias que ya están dentro del colegio. Entonces hay que hacer un equilibrio, ¿no? Lo que dice Eduardo es cierto. El tema de las redes sociales puede ser arma de doble filo, ¿no? En el tema de que no exista coherencia entre lo que se muestra en contenido en la red social y lo que experimentan, ¿no?, los papás o nuestros clientes en institución educativa, ¿no? Entonces eso, borrar una huella digital negativa es bien complicado y bien complejo y puede afectar la reputación de la institución. Definitivamente el tema de las redes sociales, el tener una página web es necesario porque tenemos que estar ahí, ¿no? Nos ha tocado ya, ¿no?, tener conciencia a través de esta cuarentena, de esta epidemia, de que no, la virtualidad es necesaria, ya llegó, tenemos que estar ahí, si no, no estamos. La mayoría de nuestros clientes ya manejan y son nativos digitales, ¿no? Entonces, tenemos que también conocer sus hábitos, sus modos de comportamiento en este nuevo entorno, ¿no? Entonces, eso también nos obliga un poco a conocer, a saber más, ¿no?, de cómo son estos comportamientos en la red, ¿no?, en la internet. Entonces, hay que manejarlo con calma, ¿no? No es tampoco, ¿no?, como dicen, agotar todos los esfuerzos en esto, sino en un equilibrio, en una coherencia, en un trabajo equilibrado de todo. El marketing digital, como ha comentado Miquel, el coste va a ir creciendo conforme vaya aumentando más la virtualidad. Nuestros públicos ya son nativos digitales, entonces eso va a repercutir en más gente conectada, más gente demandando medios digitales, medios virtuales. Entonces el marketing digital va a aumentar el coste. Debemos de buscar de qué forma podemos jugar y podemos pensar estrategias para
que los centros educativos pues podamos seguir mostrando y ofreciendo aquello que hacemos, pero sin que eso suponga un coste importante, dado que la situación económica de los centros pues ya tiene muchas limitaciones. Y entonces, pues ahí hay que ir jugando con los dos mundos, tanto el mundo presencial como el mundo virtual, y no perder ninguno de los dos caminos. Y en los jóvenes, pues valorar la presencia en TikTok, por ejemplo, y ver si puede servir de gancho para esos jóvenes, para esos antiguos alumnos, o ir valorando todas estas estrategias que de momento pues ofrecen una gratuidad que, al igual que Instagram, que te permite múltiples funciones, pero bueno, que conforme vaya pasando, pues a lo mejor nos ponen más límites y suponen más costes para hacernos presentes. Yo, como decía Eduardo, tengo Instagram también como tarjeta de presentación, después puede servir para que vayan a la página web, pero a mí sí que me sirve de presentación y muchas nuevas familias sí que nos han conocido a través de Instagram, o sea que sí que nos funciona. Después lo que decía Miquel del crecimiento, sí que es verdad que cada vez cuesta más, pero también veo muchos responsables de comunicación que cuelgan un post y se olvidan. Y allí doy mi contenido, pero nunca hago nada. Y esto Instagram, bueno, y todas las redes lo penalizan, porque al final ellos tienen un algoritmo y si tú no eres activo, si tú no das likes a otros coles, si tú no comentas nunca nada, colgar contenido y que empiece a llover followers, esto no funciona así, o sea, hay que currárselo. Y como decía Vicente, esto requiere mucho tiempo es mucho dinero en inversión en un profe que esté pendiente de las redes y muchos coles pues no se lo pueden permitir. También decía Carmen que es verdad que los profes jóvenes en esto ayudan un montón. En mi cole, por ejemplo, el profesorado es muy joven y las comparticiones y todo lo que ellos cuelgan y todo lo que ellos etiquetan ya nos hace que un crecimiento orgánico pues muy natural, que no necesitemos a veces ni poner publicidad porque ellos mismos, al ser jóvenes, ya van compartiendo mucho contenido, van etiquetando y nos ayuda mucho. Y también en las reuniones, pues siempre decir a los profes que hay que seguir las redes del cole. O sea, aunque sean mayores, es como estar escribiendo un periódico y no leerlo. O sea, si el colegio cada día da un contenido, los profes tienen que estar al día del contenido que estamos publicando. Es que hay que estar al día, que después compartan, publiquen. Esto ya no nos metemos, es muy personal, pero al menos estar al día de lo que publica el cole, eso sí que hay que hacerlo. Y después, tampoco sin obsesiones. Yo si no publico cada día no pasa nada, prefiero publicar poco y de mucha calidad que no que hemos hecho plastilina, que esto lo hacen todos los coles, ¿no? Hemos hecho plastilina, bueno, ya. ¿No? Perfecto, pero si no es un contenido muy guay, pues prefiero obviar el post y a veces se lo digo al profe, ¿no? Me ha pasado algo que es una actividad que no me acaba de gustar mucho, pues se lo digo y ya está. Pero siempre de mucha calidad y aunque no haya una cantidad excesiva de post, que tampoco hay que saturar al público. Sí, que ese es otro aspecto, porque muchas veces al final todos los colegios acabamos vendiendo innovación, acabamos vendiendo robótica, acabamos vendiendo... Y una familia puede ver, y a lo mejor dentro de la misma estación del año, todos han trabajado el otoño. La castañada, ¿no? Sí, exacto. Sí. Entonces, al final, el padre que sigue 5 coles tiene 5 celebraciones parecidas. Entonces, hay que también que buscar eso que nos diferencia y ese valor añadido. Y a lo mejor es mejor un primer plano que no explique nada, una sonrisa, un entorno verde, ¿no? Lo que nos defina como cole, que no la actividad de un grupo de niños que no se les ven ni las caras, ¿no? O sea, que si no obsesionarnos en publicar mucho, en publicarlo todo, que sea de calidad, que el feed quede coherente y que vean la galería y que lo disfruten y que no sea un batiburrillo de acciones que no tienen sentido. Claro, si es que en los colegios, sobre todo en los colegios de la actualidad, volviendo a la pregunta de Miquel, las redes sociales, la página web, por supuesto, como puerta de entrada, es que tienen que existir y si no existieran habría que inventarlas porque en el siglo XXI, o sea, realidad y relato que convergen, ese relato que tenemos que tener muy claro de cada colegio y sobre todo trasladárselo a los profesores, la grande línea de por qué estamos aquí, de dónde venimos, cuáles son nuestros objetivos, ese relato bien estructurado. Yo creo que hoy en día sin las redes sociales ya no sería posible, sin perjuicio de que efectivamente
esas redes sociales a lo mejor cada vez son menos efectivas, porque la publicidad es más cara, porque yo recuerdo hace unos años cuando creamos en el colegio la cuenta de Twitter era la gran novedad y ahora Facebook lo tenemos casi olvidado, pero Instagram es lo que está puesto en valor, pero da igual. Vendrá otro, después de Instagram vendrá otro. Dentro de 5 años Instagram no tendrá la presencia que tiene en este momento. Entonces lo importante es ir adaptándose y la que venga. Yo creo que el siguiente paso y en lo que queremos centrarnos un poco, a los padres ya no a las familias, el qué están haciendo, todos hacen lo mismo, pero el qué capacidades han adquirido. Con estas actividades, ¿qué es lo que saben hacer de nuevo en el colegio estos alumnos? Porque la actividad de robótica, al final, acaba siendo 2 niños, primer plano, mirando un robot, manejándolo. ¿Qué han aprendido con eso? Ahora mi duda es cómo trasladar eso, cómo comunicarlo, pero el que ha habido una clase de robótica, el que ha habido un nativo de inglés, el que están todos en el laboratorio, ese primer plano con el microscopio precioso y además casi sonríe. Pero ¿qué ha aprendido este alumno? ¿Qué es lo que ha aprendido? Bueno, vamos a ver, a mí me gustaría también decir una cosa en este punto, y ha ido saliendo, y es que en las redes sociales estamos de alquiler. Tu casa es tu web es tuya. En las redes sociales te cambian el algoritmo o deja de estar esa red de moda y entonces uno tiene que ser consciente de que como estás en alquiler, pues tampoco vas a hacer allí grandes inversiones, ¿verdad? No vas a cambiar el lavabo si te vas a ir dentro de unos meses, ¿no? Lo digo porque sí que animo mucho a cuidar la propia web del colegio y que sea referencia de todo. O sea, el sitio donde acaba convergiendo al fin y al cabo nuestra actividad, sea la web misma, sea la landing page de una actividad o de inscripción al colegio, ¿no? Es decir, que es una cosa que vale la pena el no descuidar. A veces hay colegios que simplemente cuidan mucho la página de Facebook, pero vas a la página web y simplemente es informativa, ¿no? No tiene vida y con lo cual no tiene posicionamiento orgánico, no tiene nada. En cualquier caso, hemos superado ya la hora, que era, el tiempo que quería poner mucho de límite, pero es que la verdad podríamos estar horas hablando porque lo que estáis diciendo es todo muy interesante. Y os lo agradezco muchísimo y seguro que también que la gente que ha leído el siguiente, pues os lo agradece también, ¿no? Porque son cosas muy prácticas que se pueden aplicar en todos los colegios. Pues muchas gracias a todos por vuestra participación. Que ha caído de esto. Muchas gracias y en fin, a ver si tendremos otra ocasión para volvernos a encontrar. Agradecido a todos ustedes. Gracias. Gracias por la invitación y por aprender tanto de vosotros. Nos vemos pronto.